Hola, buenos días. Mi nombre es Gustavo Fabré, soy ayudante diplomado. Vengo a dar es miembro superior, junto con sus grotas. ¿Qué tenemos que saber para poder entender este tema? Primero, las partes del cuerpo. Si no, no vamos a ver dónde va a estar todo lo que voy a hablar ahora en esta clase. La planimetría, fundamental para poder ubicar en el espacio todas las estructuras que vamos a hablar. Saber de huesos, ¿sí? Los nombres y los tipos de huesos que hay, la definición de articulación, clasificación y movimiento de articulaciones, si no, no vamos a saber cómo se van a unir esos huesos entre sí, y saber la definición, tipo y clasificación de músculo, para saber dónde van a estar esos músculos, qué tipos y qué movimientos van a permitir. En osteología, que es la primera parte, ¿qué tenemos que preguntarnos para estudiar hueso? ¿O qué es lo más importante que uno tiene que saber básico de un hueso? Primero, saber de qué tipo de hueso se trata. Si es un hueso largo, un corto, un plano, un hueso mixto. Eso con respecto a todos los huesos en particular. Lo segundo a saber es dónde está ubicado el hueso. En qué parte del cuerpo lo vamos a encontrar. ¿Con qué hueso se va a articular? Es otra gran respuesta. Lo primero que tenemos que saber cuando leemos osteología es que tenemos dos grandes estructuras. Vamos a tener el miembro superior propiamente dicho, con sus partes, y una estructura que va a unir ese miembro superior con el tronco. Esa estructura se la va a llamar cintura escapular. Acá podemos ver un dibujo donde vemos lo que es el tronco, ¿sí? En este caso el tórax, y en el tercio superior, en la parte superior del tórax, vemos cómo tenemos esta estructura ósea conformada por la clavícula hacia anterior y hacia posterior por la escápula, que conforman, en este caso, una parte de la cintura escapular. En el dibujo de al lado vemos lo mismo pero visto desde arriba, donde tenemos hacia posterior, ¿sí? Esto es posterior, la escápula, y hacia anterior vamos a tener la clavícula. En la línea media, hacia anterior, tenemos el esternón, y del otro lado exactamente lo mismo, la clavícula y la escápula. Entonces acá podemos observar cómo se forma un anillo, pero tiene una particularidad este anillo que es incompleto, porque entre escápula y escápula tenemos un espacio. Este espacio hace que el anillo sea inestable, que es una función característica de la cintura escapular y es lo que permite a los miembros superiores tener una amplitud de movimiento. Uno de esos movimientos importantes es lo que se llama la elevación del miembro superior. Bueno, ya viendo los huesos individualmente, tenemos las clavículas, ¿sí? Con una vista superior y una vista inferior. Acá se puede ver la forma de S itálica. Si nosotros tendríamos que ubicarlo esto en el espacio, esta parte de acá sería la más externa, esta parte de acá sería la parte interna, o sea, esto se estaría articulando con el esternón y esto se estaría articulando con la escápula. Un borde posterior, o lo que se le dice una concavidad posterior, y un borde anterior, o que sería la convexidad anterior. La escápula, el otro hueso de la cintura escapular, como lo pueden observar, hueso plano, el hueso anterior. Acá podemos ver en una radiografía, para que tengan, puede ver la clavícula, ¿sí? Que sería anterior. Salimos de la cintura escapular y ya entramos en lo que sería el miembro. Con respecto al antebrazo, ya el radio, también hueso del antebrazo, pero acá también una radiografía para que vean cómo. Acá tenemos la mano. La mano vamos a tener tres grandes divisiones que las podemos diferenciar, así se estudia más fácil y podemos ubicar más fácil los huesos. Tenemos una primera estructura proximal, que es lo que llaman los huesos del carpo, donde tenemos pequeños huesitos que son de tipo
cortos, una parte media hacia distal, que son los huesos del metacarpo, y distalmente al metacarpo vamos a tener lo que se llaman las falanges, ¿sí? Los dedos de la mano, las falanges. Cuando vemos el carpo, vemos que hay diversos huesos. Esto sería externo y proximal. Tenemos el hueso escafoide. Seguimos avanzando, tenemos este hueso de acá, que va a ser el trapecio. Por delante, por al lado, ¿sí? Yéndonos hacia interno, el trapezoide. Este gran hueso, que es el hueso grande, justamente. Seguimos avanzando hacia afuera, tenemos este otro hueso, que es el ganchoso. Acá podemos ver esta estructura, que es el gancho del ganchoso, que es lo que lo caracteriza. El piramidal, que está acá abajo, ¿sí? Acá abajo vemos el hueso piramidal, y por encima del piramidal este huesito, que es el pisiforme. Cuando seguimos avanzando, entre el piramidal y el escafoide vamos a tener este hueso, que es el semilunar. Siempre para estudiar estos huesos conviene tener un orden. Por ejemplo, puedo tener este orden que digo escafoide, trapecio y trapezoide, grande, ganchoso, piramidal y pisiforme, y semilunar. Entonces hacemos en círculo y uno ya se acuerda, ¿sí? De afuera hacia adentro. Los huesos del metacarpo se nombran del número 1 al 5, teniendo en cuenta que el pulgar siempre va a ser el 1. Por lo tanto, primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto. Respecto a las falanges, 4 de las 5 falanges, ¿sí? O dedos, van a estar conformados por una falange proximal, una medial y una distal, como lo vemos en el resto de los dedos, ¿sí? Tenemos proximal, medial y distal. En cambio, el primer dedo solamente voy a tener dos, una proximal y una distal. Acá vemos radiografía de mano, dos radiografías, una radiografía, una vista de frente, ¿sí? O de dorso, vaya uno a saber, porque se superponen los planos, y una oblicua. Acá vemos claramente, como vimos anterior, los huesos del carpo, los del metacarpo y los huesos de los dedos, ¿sí? Con la falange, los 4 dedos del segundo al quinto, con la falange proximal, la medial y la distal. Vemos el dedo del pulgar con sus dos falanges, la proximal y la distal solamente. Los metacarpianos, en este caso el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y acá se puede observar el escafoide, el trapecio y el trapezoide, el hueso grande, el ganchoso, ahí se ve la silueta del gancho del ganchoso, el piramidal, acá la silueta en blanquito, como más blanca, que es el pisiforme, y este de acá el semilunar. Acá vemos lo que sería el cúbito y el radio. Del otro lado lo mismo. Permite ver también los 5 metacarpianos, las falanges, los huesos del carpo, que ya están más superpuestos por la vista oblicua, ¿sí? Y lo mismo la superposición de lo que sería cúbito y radio. Artrología. Para estudiar la artrología, las articulaciones, siempre hay que tener en cuenta, y hay que saber, cuando se pregunta, primero a qué estructuras anatómicas va a unir esta articulación, o sea, qué huesos entre sí, qué parte de esos huesos entre sí va a unir, dónde se encuentra esa articulación dentro del cuerpo, qué tipo de articulación es y qué movimientos va a facilitar, ¿sí? Acá las articulaciones hablan que facilitan movimiento, porque por sí solas no generan movimiento. Lo que genera el movimiento son los músculos. La articulación solamente facilita ese movimiento. Es como si fuera la bisagra de una puerta. Si yo no abro la puerta por más que tenga bisagra va a seguir cerrada. Yo tengo que hacer la fuerza para abrirlo. Y la puerta se va a abrir gracias a esas bisagras.
Entonces esas bisagras corresponderían a la articulación de la puerta. ¿Y cuáles son los elementos característicos de esta articulación? O sea, en este punto ustedes lo que tienen que estudiar va a ser una articulación tipo. Saber cuáles son las partes generales de una articulación. Ejemplo, tienen que saber que tengo dos estructuras óseas, tienen cartílagos, cada estructura ósea. Va a haber una cápsula articular, va a haber líquido sinovial, membrana sinovial, va a haber ligamentos que van a mantener esa unión fuerte, y después otros elementos característicos a otras articulaciones que son típicas, ejemplo un rodete, un menisco, un disco, que lo que van a hacer es adaptar superficies articulares. Vamos a comenzar con la de proximal distal. Vamos viendo las articulaciones. Vamos a tener en cuenta que solamente vamos a ver las articulaciones más importantes, no vamos a ver todas las articulaciones, porque cuando llegamos a la mano tenemos muchísima cantidad de articulaciones. Las más importantes son las mayores, las articulaciones mayores, que son las que más se lesionan. Vamos a comenzar con la articulación externo-costoclavicular. Acá podemos ver en rojo cómo sería esta articulación externo-costoclavicular. Siempre presten atención al nombre de la articulación porque les va a decir qué huesos va a articular. En este caso externo, por este hueso medial al tórax, que es el esternón. Costo, por la articulación de la primera costilla, que está acá, ¿sí? Y por encima vamos a tener la clavícula. Entonces es externo, costo, clavicular. Esta articulación es una sinovial, como todas las articulaciones del miembro superior. Es una diartrosis, o sea que permite amplitud de movimiento, por eso es una diartrosis. Y en este caso es lo que se llama encaje recíproco, ¿sí? Entonces la clasificamos como una sinovial, diartrosis, encaje recíproco. Cuando nos vamos hacia distal, acá en azul podemos observar la otra gran articulación, que es la acromioclavicular, ¿sí? Acromio es por el acromion, ¿sí? El acromion es esta estructura que vemos acá, que viene de la escápula, ¿sí? Que es una apófisis que sobresale, viene de la espina de la escápula de la región posterior, y se va a articular con la porción o la epífisis distal o externa de la clavícula. Entonces sería acromio clavicular. En este caso esta articulación es plana, desliza, es una artrodia, ¿sí? La podemos clasificar como sinovial, diartrosis, artrodia. Acá nuevamente con una radiografía para que vean que los dibujos y las radiografías es prácticamente lo mismo, salvo por las superposiciones óseas, pero se puede observar claramente lo que estamos hablando. Acá un poco menos se observa el esternón, ¿sí? El esternón estaría acá en la parte media. Podemos observar la clavícula, ¿sí? Se observa bien la clavícula. Acá vemos la silueta de la primera costilla, ¿sí? La primera costilla como viene, pasa por debajo y se pone, o sea, pasa por detrás y se acomoda por debajo de la clavícula. Y cuando nos vamos de proximal y nos vamos alejando hacia distal, vemos que tenemos esta estructura que está acá, que va a ser esta en particular, que va a ser el acromio. Por lo tanto, acá tenemos la articulación externo, el acromio clavicular, la acromio clavicular, y cuando nos vamos a proximal tendríamos la articulación externo costo clavicular. Ya saliendo de lo que serían las articulaciones de la cintura escapular, ¿sí? Las más importantes, hay otra articulación que se va a ver junto con músculo, pero ahora no va el tema. Acá ya en el miembro superior tenemos esta gran articulación importante, que es la articulación glenohumeral, también llamado escápulo humeral. Como yo les digo, siempre presten atención al nombre. Acá ya me está diciendo que es la articulación
entre el húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, o como dice acá, escápulo, por la escápula, humeral, el hueso húmero. Acá en verde vemos cómo se articula, cómo se relacionan estos dos huesos, ¿sí? La escápula por dentro o hacia proximal, y hacia distal lo que sería la epífisis proximal del húmero. Si ya nos metemos a lo que es la articulación en sí, vemos que tiene unas características similares a todo el resto de las articulaciones. Vamos a distinguir acá en un corte frontal, ¿sí? Tiene que saber planimetría para entender. Un corte frontal donde vamos a observar, esto sería interno y correspondería a la escápula, y esto más particularmente lo que es la cavidad glenoidea. Nos vamos hacia distal, hacia externo, vamos a tener acá el húmero, con lo que sería la cabeza del húmero, y vemos cómo está encerrado por una membrana que la vemos acá, que correspondería a esto, todo esto así, a lo que sería la bolsa articular, ¿sí? O lo que es la cavidad articular, ya viéndola por dentro. Podemos observar acá más celestito lo que sería el cartílago articular, que va a recubrir la cabeza del húmero, el cartílago articular que va a recubrir lo que es la cavidad glenoidea, ¿sí? Estas dos superficies lo que hacen es evitar que se desgaste el hueso. Tenemos un espacio articular que va a estar ocupado por líquido sinovial, ¿sí? Recubierta la cápsula articular por esta membrana sinovial, que es el que produce el líquido sinovial, y todas estas estructuras por fuera siempre va a estar reforzado por ligamentos. Entonces, si nosotros tendríamos que dar un orden de afuera hacia adentro, vamos a tener ligamentos primero, después vamos a tener la cápsula articular, vamos a tener la membrana sinovial forrando lo anterior dicho, vamos a tener un espacio que va a estar lleno de líquido sinovial, y vamos a encontrar lo más profundo los cartílagos articulares. En la otra imagen, a la derecha, vamos a observar ya desarticulado, ya acá se sacó el húmero para que se pueda ver bien claro lo que es el cartílago articular, ¿sí? En la cavidad glenoidea. Y algo que tiene distintivo a esta articulación, que es esta estructura que vemos acá bordeando la cavidad glenoidea, que es lo que se llama rodete. El rodete lo que hace es aumentar la superficie articular, o sea, abraza mejor a la cabeza del húmero, porque si vemos el tamaño de la cabeza del húmero respecto al tamaño de la cavidad glenoidea, es como que nos queda medio chico. Ahí es donde entra en juego el rodete, ¿sí? Entonces el rodete lo que hace es como que contiene mejor la cabeza del húmero. Esta articulación, si vemos, es una superficie esférica con una cavidad donde aloja esa esfera. Cuando se realizan los movimientos, esto permite que tenga una amplitud grande de movimiento, tenga en particular todos los movimientos, ¿sí? Por eso se dice que esto es una articulación sinovial, porque acá tenemos líquido sinovial, ¿sí? Por eso hay sinovial. Sería una diartrosis, porque como dijimos hay amplitud de movimiento, y en este caso en particular es una enartrosis. Enartrosis por las características de las superficies articulares y por la característica de los tipos de movimiento que va a facilitar esta articulación. Acá nuevamente una radiografía donde se observa claro la ubicación normal de la articulación, ¿sí? La cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, ¿sí? Esto es importante, ver cómo se relacionan, porque cuando algo no está ubicado así es porque está mal. Entonces, sabiendo anatomía, las cosas básicas de anatomía, en este caso grandes articulaciones, uno puede saber si lo que está viendo está bien o está mal, ¿sí? Sabiendo la anatomía normal. Esto sería normal. Bueno, acá ya en esta
A este nivel vamos a ver la articulación del codo, o también llamado radio cúbito humeral o cúbito radio humeral, es indiferente. Me está diciendo que van a intervenir el cúbito, el radio y el húmero. Acá vemos el húmero, el radio y el cúbito, ¿sí? El cúbito hacia adentro, el radio hacia afuera. El húmero es proximal y el radio y el cúbito son distales. Vemos las superficies articulares de cada hueso recubiertas por cartílago articular. Tenemos por el lado del húmero la tróclea, que es esta parte de acá, el cóndilo, que es esta otra porción de acá. El cóndilo se va a articular con el radio, con la cabeza del radio, también recubierto por cartílago articular, y la tróclea se va a articular con esta cavidad de acá, que es la cavidad sigmoidea mayor. Por lo tanto, estas dos articulaciones se dice que es la articulación húmero-cubital o cúbito-humeral. Estas dos articulaciones son la que podríamos llamar húmero-radial, ¿sí? O radio-humeral. Y después tenemos esta otra articulación entre el radio y el cúbito, que va a ser la articulación radiocubital superior, porque estamos en la parte superior proximal, que se va a hacer entre la cavidad sigmoidea menor, que es esta chiquita, con la cabeza del radio. Esto en conjunto, cuando funcionan en conjunto, decimos que es un tipo de articulación sinovial, diartrosis, porque tiene amplitud de movimiento, troclear. Y por lo tanto solamente va a permitir la flexión-extensión. Cuando esto funciona todo junto, solamente flexión y extensión. Por eso se dice que la articulación del codo funcionalmente es una troclear. Ahora sí, yo las separo y las tomo individualmente. Vamos a decir que estas dos articulaciones van a ser una troclear. Si yo tomo estas dos articulaciones, voy a decir que son o enartrosis o condilia, depende de la bibliografía, ¿sí? Enartrosis o condilia. Igual acá tengo un cóndilo, lo podemos tener como una condilia, pero si vemos la superficie es similar a lo que pasa en el húmero y en la escápula, entonces sería una enartrosis. O sea, depende de la bibliografía, es lo que nosotros tomamos como esta articulación. Y estas dos articulaciones decimos que es una articulación trocoide, ¿sí? Todas sinoviales, todas diartrosis, ¿sí? Trocoide. Acá vemos cómo se unen los dos huesos radiocúbito, en este caso la articulación radiocubital superior. Después en la parte media, en el espacio interóseo, el espacio entre radio y cúbito, tenemos una membrana, ¿sí? O un ligamento interóseo que va a seguir manteniendo la relación entre los dos huesos para que no se separen. Y distalmente tenemos la otra articulación, que es la articulación radiocubital inferior, que se clasifica igual que la superior, ¿sí? Es una trocoide. Acá si lo vemos, la radiocubital superior la vemos desde arriba, vemos la cavidad sigmoidea mayor, esta de acá que se articula con el húmero, y acá vemos la cavidad sigmoidea menor articulándose con la cabeza del radio. Nuevamente una radiografía para que puedan observar cómo se articulan en una persona viva por método de imágenes. Vemos esta estructura de acá que va a ser el húmero, la epífisis distal del húmero. Acá vemos esta estructura de acá, que es la cavidad sigmoidea mayor, ¿sí? Con el olecranon hacia posterior y lo que sería el cúbito. Y acá la imagen, esta imagen de acá, que sería el radio, con la cabeza del radio articulándose también con el húmero. Si lo vemos, esto es una vista lateral, si lo vemos en una vista frontal, vemos bien lo que sería el húmero. Acá lo que tenemos es la epitróclea del húmero, por lo tanto esto nos dice que es interno. El epicóndilo, por lo tanto acá tendríamos el cóndilo, el radio, con la cabeza del radio,
este espacio chiquitito de acá, la cavidad sigmoidea menor, articulándose con la cabeza del radio, y lo que sería el olecranon y el cúbito, articulándose con lo que sería la superficie de la tróclea del húmero. ¿Sí? Acá vemos la fosa olecraniana, este triangulito sería la fosa olecraniana que se ve en la cara posterior del húmero. Con respecto a la articulación de la muñeca, o también la articulación radiocarpiana, ¿sí? Que es el radio con los huesos del carpo, no tomamos el cúbito dentro de la articulación de la muñeca, porque como podemos ver acá en un corte frontal, ¿sí? Esto de acá correspondería al radio y esto de acá correspondería al cúbito. Si vemos acá, el cúbito está separado de lo que es los huesos del carpo a través de este ligamento, que es lo que es un ligamento triangular, ¿sí? Que mantiene esa separación del cúbito con con lo que serían los huesos del carpo. Por lo tanto, no intervendría en forma directa con los huesos del carpo la articulación. Por lo tanto, por eso se toma solamente radiocarpiana. Acá vemos cartílago articular, ¿sí? De la superficie articular del radio distal, y la primera fila, que es esta de acá, es la primera fila del carpo. Entonces, la primera fila del carpo actuaría como si fuera una esfera, parte de una esfera, que se está articulando con este espacio, con esta superficie articular. Por lo tanto, esta articulación es clasificada como una articulación de tipo sinovial de artrosis condilia, ¿sí? Porque tres huesos conforman una única superficie articular en forma de esfera. Después tenemos los huesos de la segunda fila del carpo, ¿sí? En este caso sería trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Acá tendríamos el escafoide, el semilunar y el piramidal. Acá tenemos los metacarpianos, primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Si vemos esta otra imagen, una vista inferior, ¿sí? La articulación radiocubital inferior, vemos acá cómo se están articulando por este lado lo que sería el cúbito y por este otro lado lo que sería el radio, por lo tanto esto es externo y esto es interno. Vemos cómo tenemos una superficie lisa, ¿sí? Que esto tendría que después estar recubierto por un cartílago articular, a diferencia de esta otra superficie que la vemos rugosa. Por lo tanto nos damos cuenta que no intervendría dentro de lo que es la articulación. Esto que tenemos acá, esta estructura, esta apófisis, que es la misma apófisis que tenemos de este otro lado, es lo que se llama la apófisis estiloides. En este caso, la estiloides del radio y la apófisis estiloides del cúbito. Son dos superficies que pueden palpar tranquilamente en una muñeca de una persona. Nuevamente una radiografía para que lo veamos bien, cómo es esta articulación in vivo en una persona. De vuelta, acá vemos el radio, ¿sí? Acá vemos el radio, acá vemos el cúbito, el espacio interóseo entre cúbito y radio. Esto tendría que estar ocupado por la membrana interósea. Acá vemos el espacio que me queda, ¿sí? Y lo que a mí me demuestra que no hay un contacto directo entre lo que sería el cúbito y los huesos del carpo. Vemos acá la apófisis estiloides, este pedacito de acá es la apófisis estiloides del cúbito. De este lado, esta puntita de acá es la apófisis estiloides del radio, la superficie articular por parte del radio, la articulación que tenemos entre el cúbito y el radio, que sería la articulación radiocubital inferior, y acá podemos observar bien los tres huesos del carpo, de la primera fila del carpo, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Acá vemos la silueta por encima del piramidal, que sería el pisiforme. El pisiforme no intervendría, solamente el piramidal, el semilunar y el escafoides, ¿sí? Entonces vemos acá cómo quedaría como una parte de esfera entre los tres.
Acá tenemos el trapecio, el trapezoide superpuesto, el grande y el ganchoso. De vuelta, primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces vemos en conjunto cómo es la articulación de la muñeca entre el radio y la primera fila del carpo. Acá este espacio vemos que no articula, acá tendrá que estar el ligamento triangular, ¿sí? Que no salen en las placas porque solamente salen las estructuras óseas bien marcadas. El resto de las articulaciones que voy a tener no vamos a hablar porque son varias articulaciones y no tiene mucho sentido perder tiempo en hablarlo en la diapositiva. Es recomendable que lo lean ustedes, ya una vez que arrancan con las grandes articulaciones, después entienden el resto de las pequeñas articulaciones. No se pongan a estudiar las articulaciones en sí de los huesos del carpo entre sí porque es muy extenso y van a perder mucho tiempo y no tiene una importancia vital para la carrera. Bueno, el tema de la miología, vamos a meternos en el estudio de los músculos. Los principales músculos o grupos musculares que hay que uno tener en cuenta para lo que es la carrera de enfermería son principalmente los músculos de los planos superficiales, que son los que uno puede palpar y uno puede observar en la superficie corporal. Cuando yo abordo el tema, lo que tengo que estudiar y tengo que tener en cuenta, y es lo que uno tiene que saber, primero que cuando se habla de un músculo es saber de qué tipo de músculo se trata. ¿Sí? Tenemos microscópicamente, tenemos que saber si es un músculo estriado esquelético, si es un músculo estriado cardíaco, si es un músculo liso. En este caso, todo lo que es aparato locomotor son músculos de tipo estriado esquelético, porque justamente son músculos que se insertan en el esqueleto, o sea, ya el nombre me lo dice. Y cuando observamos el músculo macroscópicamente, o sea, en grande, tenemos que saber a ver si ese músculo es un músculo simple, un músculo bíceps, un músculo tríceps, un músculo digástrico, un músculo poligástrico, si es un músculo plano, un músculo cilíndrico, si es corto, si es largo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque uno cuando los ve o cuando se lesionan los músculos se tiene que saber si es un músculo importante, de una región importante, si es más grande, más fuerza va a ejercer el músculo, por lo tanto después la impotencia funcional va a ser mayor que va a quedar. Después lo importante es justamente en qué parte del cuerpo está ese músculo, ¿sí? A qué gran grupo muscular pertenece. Después, bueno, lo del plano, importantísimo, y algo que hay que tener en cuenta y observar bien y estudiar bien es si pertenece ese músculo a alguna región en particular en el cuerpo, o sea, si da límite a alguna región, porque hay distintas regiones que a mí me permite ubicar ciertas estructuras anatómicas de importancia. Ejemplo, yo quiero ubicar una arteria en particular, me voy a una región anatómica que está delimitada por músculos, entonces a mí me permite tomar el pulso de forma más rápida, porque yo ya sé dónde tengo que ir a poner los dedos, ¿sí? Lo mismo que si yo voy a pinchar y voy a sacar sangre de algún lado, tengo que saber en qué región anatómica estoy pinchando y qué voy a pinchar, porque yo no lo voy a ver, entonces tengo que saber qué hay dentro de esa región y cuáles son los límites, porque si yo voy a pinchar adentro de una región, yo no quiero pinchar por fuera de esa región, entonces tengo que conocer bien los límites. Si el pincho afuera, voy a lesionar cosas que no tendría por qué estar tocando. Vamos a iniciar con los músculos de la región escapular y el músculo de la región deltoidea. La región escapular vamos a tener varios músculos, ¿sí? Pero los que son propios de la región escapular van a ser el músculo subescapular, que es anterior, ¿sí? Va a estar en la fosa escapular de la escápula, ¿sí? Lo dice el nombre, es escapular, así que son músculos que están en la escápula. Músculo supraespinoso, que es posterior, está por arriba de la espina de la escápula. El infraespinoso está por debajo de la espina. Fíjense cómo los nombres a mí me ubican en el lugar, ¿sí? Presten atención a los nombres de los músculos. Después voy a tener el músculo redondo menor y el redondo mayor. Estos dos músculos van a estar en la parte posterior de la escápula, por debajo del infraespinoso. Están en orden secuencial, ¿sí? Si yo miro la parte posterior de la escápula, yo lo que voy a ver es que tengo un músculo por encima de la espina y tengo tres músculos por debajo,
el infraespinoso, miro abajo, voy a tener el redondo menor, y si sigo para abajo voy a tener el redondo mayor. De estos 4 músculos, de estos 5 en realidad, va a haber 4 músculos que son de importancia, que van a ser el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, porque en conjunto van a formar una estructura llamada manguito rotador, ¿sí? El nombre dice que es rotador. ¿Por qué? ¿Qué va a rotar? Va a rotar, van a funcionar permitiendo la rotación del húmero, ¿sí? Rotan el húmero hacia adentro y hacia afuera. Estos actúan como ligamentos activos en una articulación, porque las articulaciones tienen 2 tipos de ligamentos: los ligamentos pasivos, que son los que están alrededor, ¿sí? Son engrosamientos de la cápsula articular y no se mueven esos ligamentos, solamente refuerzan. Y después los activos, que son los músculos, que se van a insertar por encima de esa articulación y van a tener como función es facilitar los movimientos, ¿sí? Y mantener a la articulación bien unida entre sí, para permitir el contacto óptimo y poder realizar los movimientos. Si nos vamos a la región deltoidea, vamos a tener un gran músculo en la región lateral del hombro, que va a ser el músculo deltoides. El músculo deltoides tiene 3 fascículos, anterior y medio y posterior, ¿sí? Es un solo músculo, pero tiene 3 partes. En este músculo deltoides voy a tener un lugar que se va a llamar triángulo de seguridad deltoideo, que se proyecta un triángulo y es una zona donde yo con seguridad puedo pinchar y, por ejemplo, dar una vacuna, porque si yo pincho en el medio de ese triángulo no va a pasar nada, pero si pincho por fuera sí puede pasar algo, ¿sí? Puedo romper o lesionar algo, o directamente no funcionar lo que estoy haciendo. Acá tenemos los músculos de la región escapular, la vista anterior. Voy a tener lo que sería este gran músculo que tengo acá, ¿sí? Este gran músculo, que va a ser el músculo subescapular, que va a ir de la fosa escapular y va a ir hacia el húmero, ¿sí? La región anterior. Y si nos vamos a la región posterior, acá no se puede observar bien, porque está ahí superposición de músculos. Esto que estoy marcando acá es la espina, ¿sí? Del omóplato en la vista posterior. El músculo que tendría que estar abajo de este que está acá, este tendríamos que sacarlo. El músculo que estaría por encima de la espina sería el supraespinoso. De la espina para abajo voy a tener este músculo que estoy marcando acá, ¿sí? Fíjense cómo se marca, fíjense las fibras musculares, la dirección de las fibras. Este de acá sería el músculo infraespinoso. Si sigo bajando voy a tener este músculo de acá, ¿sí? Este músculo, que es un poco más cilíndrico, es el músculo redondo menor. Y si sigo para abajo, ya acercándome en la espina de la escápula, ¿sí? En el ángulo inferior de la escápula, se inserta este otro músculo, que va a ser el músculo redondo mayor. Entonces, si vemos de arriba hacia abajo, sería: esta es la espina, por arriba el supraespinoso, por debajo de la espina el infraespinoso, por debajo del infraespinoso el músculo redondo menor, y por debajo en el ángulo inferior de la escápula el músculo redondo mayor. Estos 3 músculos van a ir a la parte de la epífisis superior del húmero, en cambio el redondo mayor va a ir al cuerpo del húmero. Por eso estos 3 ahí, sumado al subescapular, que va también a la epífisis, se dice que forman parte del manguito rotador, y el redondo mayor no, porque no está yendo a la epífisis próxima, sino que está yendo al cuerpo del húmero. Acá tenemos una vista lateral del miembro superior, más en particular lo que es la región del hombro, formado por el músculo deltoides, que es este músculo que yo estoy delimitando, el músculo deltoides. Hacia arriba lo que voy a tener es el acromion, ¿sí? De la clavícula, que ustedes se lo pueden tocar tranquilamente.
tenemos hacia abajo, cuando se está llegando a insertar al húmero, vamos a tener lo que es la B deltoidea, que es esta B que se forma acá, ¿sí? Eso se llama B deltoidea, B corta, ¿sí? Deltoidea, que es el ángulo inferior. Yo acá les dije el acromion y también la clavícula se va a insertar en los dos, el deltoides, ¿sí? En la clavícula y en el acromion. Y a la derecha se proyecta lo que es el triángulo de seguridad deltoideo hacia arriba, la articulación acromio-clavicular, que se palpa duro el hueso, hacia adelante lo que sería el músculo, hacia adelante lo que sería el borde anterior del deltoides y hacia posterior, ¿sí? El borde posterior del deltoides. Entonces yo cuando los toco, los voy palpando, si yo lo miro, inclusive el dibujo, veo que es un triángulo, tiene forma de triángulo. Este triángulo, si yo lo marco, lo palpo y lo marco y lo delimito, lo que voy a hacer es busco el excentro exacto de ese triángulo y yo esa zona se dice que es la zona de seguridad deltoidea. Yo si pincho ahí en el medio. Entonces me aseguro que la aguja va a entrar directamente al músculo y no voy a correr riesgo de pinchar hueso como pasaría si pincho arriba o meterme en la articulación. No corre el riesgo de pinchar abajo y pinchar el hueso, el húmero, y no corre el riesgo de pinchar por delante o por detrás, sino agarrar músculo y poder pinchar algún nervio o alguna vena importante que transcurren por esa zona. Entonces ya dejaría de ser una intramuscular y pasaría a ser una intravenosa, o sea, ya estaría mal. Por lo tanto, este triángulo lo tienen que saber, es importante y es una referencia para trabajar en esa región. Los músculos del brazo. En lo que sería el brazo tenemos dos grupos musculares, un grupo muscular anterior y un grupo muscular posterior. El grupo muscular anterior, vamos a tener tres músculos que van a conformar esa región. De superficial a profundo vamos a tener el músculo bíceps, el músculo coracobraquial y el más profundo de todo, el braquial anterior. El músculo bíceps, como lo indica el nombre, es un músculo de tipo bíceps que tiene dos cuerpos musculares que se llama uno porción corta y otro porción larga, que distalmente se juntan y se insertan en un solo lugar por un tendón, el tendón de inserción distal, y proximalmente se inserta en dos lugares distintos, ¿sí? Entonces por eso lo clasificamos como músculo bíceps. También acuérdense que sería un músculo estiradosquelético. El músculo coracobraquial se encuentra en relación a la porción corta del bíceps, ¿sí? En el tercio superior del brazo y más hacia adentro. Es un músculo cilíndrico cortito, es chico, no es muy grande el músculo. Y después, bien profundo, forrando la cara anterior del húmero, ¿sí? Del hueso, forrando la parte anterior del hueso, y vamos a encontrar el músculo braquial anterior. Acá hay una región importante que hay que tener en cuenta, que va a estar en el tercio inferior del brazo, ¿sí? Llegando a lo que es el pliegue del codo, que se va a llamar canal humeral. Canal humeral va a pasar una arteria que es la arteria humeral. Después lo van a ver cuando vean todo lo que es la parte de vasculación del miembro superior, pero yo ya se los voy nombrando. En el canal humeral va a estar delimitado hacia arriba por lo que sería el músculo bíceps, ¿sí? hacia anterior por el músculo bíceps, y hacia posterior va a estar delimitado por el músculo braquial anterior. En ese canal por ahí va a transcurrir la arteria humeral, ¿sí? Acuérdense, está en el tercio inferior del brazo. ¿Para qué me sirve saber esto? Y bueno, yo acá puedo tomar un pulso, el pulso humeral, apoyo los dedos sabiendo dónde está, apoyo los dedos, ¿sí? Por la cara interna del brazo, y ahí voy a sentir que late algo, que va a ser la arteria humeral. También me puede servir para apoyar el estetoscopio cuando tomo la presión y escuchar el latido de la arteria. Entonces es una región importante, la tienen que saber. Acá en las imágenes
vemos los músculos de la región anterior del brazo. Esto va a ser externo, esto va a ser interno, superior, inferior, y son todas vistas anteriores. Acá vemos un plano superficial y del lado derecho un plano más profundo. En el plano superficial acá vemos este músculo que tenemos acá, que va a ser el músculo bíceps, ¿sí? El músculo bíceps, la porción corta del bíceps hacia adentro y hacia afuera la porción larga del bíceps. En el plano profundo, cuando yo saco el bíceps, lo que vemos acá, esta pequeña porción, que ahí vemos que sale un nervio chiquitito, este músculo que tengo acá, en la parte superior del brazo, va a ser el coracobraquial, que está por dentro, ¿sí? Si este es el hueso húmero, vemos que está por dentro del hueso húmero, coracobraquial. Y este músculo que está forrando, ¿sí? Vemos ahí que lo forra directamente al hueso húmero, este músculo va a ser el músculo braquial anterior. Entre este músculo braquial anterior y este músculo bíceps, en este caso la porción larga del bíceps, voy a tener esta región acá, este espacio, que acá se ve el braquial anterior y el bíceps, la porción larga, va a conformar lo que se llama el canal humeral. Por ahí lo que voy a encontrar transcurriendo es la arteria humeral. La región posterior es más fácil porque solamente voy a encontrar un solo músculo, que es el músculo tríceps, que ahí el nombre me está diciendo que tiene tres partes el tríceps, o sea, tiene tres cuerpos musculares, tiene una inserción distal común y tiene tres inserciones proximales distintas, se inserta en distintos lados del tríceps hacia proximal. Cada cuerpo muscular va a tener un nombre, va a ser el vasto interno, el vasto externo y la porción larga del tríceps. Acá en el dibujo vemos la porción larga, ¿sí? La porción larga, el vasto interno y el vasto externo. Entre los vastos voy a tener un pequeño espacio que va a ser el canal radial, que va a pasar el nervio radial. Este músculo va a tener como función principal, a diferencia del grupo anterior, que va a ser extender el brazo. O sea, cuando se contrae extiende el brazo. En cambio los músculos de la región anterior, cuando se contraen, flexionan el brazo. Bueno, los músculos de la región anterior del brazo, del antebrazo, a los que lo que uno tiene que saber bien, que lo tienen que conocer, son más que nada los músculos del plano superficial, porque estos músculos van a conformar regiones importantes en el antebrazo, igual que a nivel del pliegue del codo. ¿Cuáles serían estos músculos? De superficial a profundo vamos a tener el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior, que están ubicados bien superficialmente. El cubital anterior y el pronador redondo están en la parte más interna, y el palmar mayor y el palmar menor lo vamos a encontrar más medialmente en la cara anterior del antebrazo. Si nosotros sacamos ese grupo, vamos a encontrar que otro músculo, que va a ser el flexor común superficial de los dedos, que va a estar en un plano medio. Yo saco esos músculos, los corto y los saco, vamos a encontrar dos músculos, que va a ser el flexor común profundo de los dedos, y al lado, ¿sí?, hacia el lado externo, vamos a tener el flexor largo, que es propio del pulgar, que está justo por al lado del común de los dedos. Y si yo saco esos músculos, en el tercio distal del antebrazo voy a encontrar un músculo cuadradito, muy plano, que es el pronador cuadrado, es el más profundo de todos. ¿Qué dos reparos importantes voy a encontrar en esta región, en la región anterior? Voy a encontrar a nivel del pliegue del codo los canales bicipitales, interno y externo. En este caso el interno es el más importante a conocer. Y en el tercio distal del antebrazo, llegando a la muñeca, voy a encontrar del lado externo el canal del pulso.
Estos son importantes, acuérdense que yo les digo que son regiones importantes porque me sirven a mí para palpar pulso, para hacer extracciones sanguíneas, sangre arterial, también me sirve para hacer sangre venosa y para tomar la presión, apoyando el estetoscopio en esa región y escuchando la arteria que late. Los músculos de la región lateral del brazo, número de 4. Del plano superficial a la profundidad vamos a encontrar el músculo supinador largo, plano superficial, este músculo lo tienen que recordar, es un músculo importante. El músculo primer radial, que está por debajo del plano del supinador, junto con el músculo segundo radial, en el plano medio, los dos, ambos. Y bien profundo en el tercio superior, por debajo de todos estos tres músculos, vamos a tener el músculo supinador corto. Es un músculo chiquito, planito y que está bien adherido al plano óseo. Acá tenemos una imagen del plano superficial de la región anterior del antebrazo. Vamos a ubicarnos un poquito. Esto de acá va a ser interno, esto de acá va a ser externo, esto es distal y esto es proximal. Acá tenemos la muñeca y acá tenemos el pliegue del codo. Si sabemos que esto es interno, acá lo que tenemos va a ser los músculos. Acá el que no se ve muy bien porque está acá abajo, este de acá sería el músculo pronador redondo. Si seguimos avanzando vamos a tener el músculo palmar mayor, al lado el músculo palmar menor, y bien hacia interno voy a tener este músculo que tengo acá, que es el músculo cubital anterior. Acá en esta imagen podemos observar tres regiones anatómicas de importancia, de relevancia, que hay que saberlas bien, que va a ser el canal bicipital interno en amarillo, el canal bicipital externo en azul y el canal del pulso en verde. El canal del pulso en el tercio inferior del antebrazo, ¿sí? En tercio distal en realidad del antebrazo, y los dos canales bicipitales a nivel del pliegue del codo. El canal bicipital interno va a estar delimitado por músculos que van a ser el músculo pronador redondo, ¿sí? Hacia lo que sería la región interna, el canal, el tendón del bíceps, este es el músculo bíceps y este es su tendón, y hacia abajo en el piso este músculo que observamos acá, que va a ser el músculo braquial anterior. Esto me forma el canal donde van a transcurrir elementos de importancia. Del otro lado, del lado externo, vamos a tener el otro canal que va a estar delimitado por el músculo supinador largo, que es este músculo que tenemos acá, músculo de la región lateral del brazo. Vamos a tener hacia adentro el tendón del bíceps, nuevamente, tendón del bíceps, y el piso vamos a encontrar el músculo braquial anterior. También por esto va a recorrer elementos anatómicos de importancia. El más importante de estos dos que tienen que saber va a ser el canal bicipital interno. Este hay que saberlo bien. Cuando vamos al tercio distal del antebrazo vamos a encontrar el canal del pulso, que va a estar delimitado por dos músculos. Hacia adentro el músculo palmar mayor, que es el músculo que tenemos acá, y hacia afuera por el músculo supinador largo. Entre medio me va a quedar un espacio donde se va a alojar y va a transcurrir la arteria radial. Este es un lugar que, como dice el nombre, del pulso, porque ahí es donde yo apoyo los dedos para tomar el pulso. Bueno, los músculos de la región posterior del antebrazo carecen de una importancia en cuanto a la enfermería. Sepan que existen, son muchos músculos, están dispuestos en dos planos. Están los que se pueden palpar desde el lado posterior del antebrazo, como por ejemplo el músculo anconion, el extensor común de los dedos y el propio del meñique, y el cubital posterior, que estaría el lado opuesto al cubital anterior.
o sea, por detrás del hueso cúbito. Y después en los planos profundos vamos a tener el extensor corto del pulgar, el aductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el músculo extensor propio del índice. Sepan que existen y que pertenecen a esa región, a ese plano de músculos del antebrazo. Bueno, respecto a lo que es la mano, en la mano la podemos dividir en dos zonas, en dos regiones, una región palmar, que es anterior, y una región dorsal, que es posterior. La región palmar la dividimos en tres partes para estudiarla e identificar los músculos que vamos a encontrar. Una región tenar, que es externa, una región hipotenar interna y una región media, que va a quedar distalmente y entre medio de las dos regiones tenar e hipotenar. En la región tenar vamos a encontrar los músculos que van a manejar parte de los movimientos finos del dedo pulgar. Los músculos que vamos a encontrar ahí es el músculo abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, que están en el mismo plano, esos dos. Por debajo de esos dos músculos, el músculo oponente del pulgar, y por dentro, ¿sí?, más en profundidad, vamos a encontrar el músculo aductor del pulgar. La región hipotenar, por otro lado, también formado por cuatro músculos, uno muy superficial, muy plano, muy chiquito, que es el músculo palmar cutáneo, un músculo por debajo, el músculo abductor del meñique, en el mismo plano el flexor corto del meñique y en plano más profundo el músculo oponente del meñique. Por lo tanto podemos observar que en la región tenar maneja el pulgar y la región hipotenar son músculos que van a manejar el dedo meñique, el quinto dedo. En cambio en la región media, ya más profunda a estas dos regiones que hablamos, por una cuestión de que la mano es cóncava en su cara palmar, vamos a encontrar un grupo de músculos que se llaman músculos lumbricales, que tienen una inserción ósea distal y una inserción proximal a nivel de los tendones de los flexores de los dedos, y los músculos interóseos palmares. El nombre lo dice, interóseo va a estar entre huesos. ¿Qué huesos en particular? Los huesos del metacarpo. Pero van a estar vistos, o sea, se van a insertar más hacia lo que sería la cara palmar de esos huesos. Bueno, aquí podemos observar la región palmar en sus dos planos, plano superficial y plano profundo. El plano superficial principalmente se puede observar la región tenar hacia externo y la región hipotenar hacia interno. Entre medio de estas dos regiones y hacia distal la región media de la palma de la mano. Como se ve en la otra imagen, sacando las dos regiones se puede ver bien la región media de la mano, donde se van a observar principalmente dos grandes grupos musculares, los músculos interóseos, que están ubicados entre medio de los metacarpianos. Acá está el músculo aductor del pulgar, que si yo lo saco se puede ver por debajo que están en el resto de los músculos interóseos, ¿sí? Y dentro de también la región media, que se ve bien en la otra imagen, se pueden encontrar estos músculos, que son los músculos lumbricales, formando los dos tipos de músculos que van a conformar la parte media de la región de la mano. Bueno, damos por terminado el tema del miembro superior. Como consideraciones finales les quiero decir que es una clase que es orientativa para que puedan ir al libro y poder enfocar y filtrar mejor lo que van a ir leyendo. Yo les di lo que es fundamental y más importante para saber, para abordar bien el tema. Recuerden, como dije al principio, tienen que saber bien lo que son generalidades de anatomía, generalidades de hueso, generalidades de articulaciones, generalidades de músculo. Sin esos conocimientos previos, abordar este tema les va a ser muy difícil. Una vez que ustedes hayan entendido los temas de generalidades, ahí recién pueden empezar a leer el tema de miembro superior y cintura escapular. Sepan los accidentes más importantes que tienen los huesos, principalmente son los que se ubican a nivel de las epífisis.
a nivel articular, una articulación general, cómo se compone, cómo funciona, saber bien la clasificación y clasificar bien las articulaciones, sepan qué estructuras óseas son las que intervienen en esa articulación. Y después, con respecto a los músculos, lo más importante son los planos superficiales como punto principal, y aquellos músculos que intervienen formando límites con ciertas regiones anatómicas importantes. Yo ahora las regiones anatómicas que le di se las di en forma aislada, solamente les di los límites porque lo conforman estos músculos, pero después lo importante también, aparte de los límites, saber cuál es el contenido de esas regiones. Son regiones que ustedes como futuros enfermeros van a utilizar con frecuencia, y tienen que saberlas para no salirse del lugar a donde van a trabajar. ¿Sí? Si van a trabajar en la región del canal del pulso, no irse de esa región hacia los laterales o hacia profundidad. ¿Sí? Bueno, chicos, muchas gracias y cuídense.